Bien, buenas tardes, distinguida concurrencia. Es grato poder saludarlos nuevamente y encontrarnos nuevamente en este tercer día en el que desarrollamos la Feria del Libro Pedro Ruiz Gallo 2023. A lo largo de estos 2 días de trabajo hemos presentado investigaciones, también propuestas de didácticas, también hemos abordado trabajos narrativos, trabajos literarios a través de la poesía, que han ido en nuestros expositores presentando entre estas 2 jornadas. El día de hoy nos encontramos nuevamente para seguir presentando, en este caso, la actividad académica, la producción académica a través de textos que se presentarán. Hoy nos acompaña o nos acompañarán a lo largo de esta jornada el doctor Ernesto Hashimoto Moncayo, Anthony Javier Damián Zuclupe, la doctora Raquel Giovanna Tello Flores, el maestro Rafael Ernesto Burga Burga, Julio César Fernández Alvarado y Gustavo Sosa García. En primer orden, debo presentar al doctor Ernesto Hashimoto Moncayo. Él es docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, diplomado en alta gerencia en educación superior universitaria, CETRUM, Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en gestión empresarial por la Universidad Nacional San Martín, donde obtuvo el primer puesto en esa promoción con 18.25 de promedio, año 2014. Es doctor internacional de educación con calificativo sobresaliente, cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, España, en octubre del 2013. Tiene estudios avanzados en el doctorado en Innovación y Formación por la Universidad Autónoma de Madrid. También es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro en Ciencias con mención en Docencia e Investigación, ingeniero agrícola, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, gestión 2015-2020, vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Cañete, junio de 2022 hasta la actualidad. El doctor Ernesto Edmundo Hashimoto Moncayo tiene dentro de sus textos académicos cómo elaborar proyectos de investigación desde los 3 paradigmas de la ciencia. También trabajos con respecto a la vieja y la nueva universidad. Cómo investigar desde los 3 paradigmas de la ciencia y también leyes pedagógicas o errores pedagógicos. El doctor Ernesto Hashimoto, entonces, también ha publicado el libro Cómo formular proyectos de investigación desde los 3 paradigmas de la ciencia, publicado por la Universidad Nacional de Cajamarca. También ha escrito el libro Reescribiendo la naturaleza de la educación, pedagogía y la didáctica, publicado por la editorial universitaria de nuestra universidad. Un capítulo del libro Análisis epistemológico de la matriz de consistencia y la operacionalización de variables y su relación con el proyecto de investigación en coordenadas epistemológicas de la educación superior, Cusco, Perú, INTIC Anchay, Universidad Peruana Austral de Cusco. El libro La vieja y la nueva universidad, publicado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Libro Cómo investigar desde los 3 paradigmas de la ciencia, en una segunda edición, en la editorial UPES, San Salvador en el año 2007. El libro Leyes pedagógicas o errores pedagógicos, cuestionamientos a una corriente de la escuela cubana, publicado por la Oficina Central de Investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca. El libro Investigación Educativa, Fundamentos y Perspectivas, en coautoría con
A. de la Herrán y E. Machado. También el libro Cómo investigar desde los tres paradigmas de la ciencia editorial peruana, numerosos artículos y ensayos de ingeniería y educación. Por ejemplo, el artículo La didáctica, ciencia o tecnología, análisis lógico y epistemológico, la complementariedad paradigmática, un nuevo enfoque para investigar, análisis epistemológico de la matriz de consistencia y la operacionalización de variables, entre otros artículos publicados por el doctor Hashimoto, que esta tarde nos acompaña para presentarnos el libro titulado Investigación formativa, conceptos y procedimientos, publicado en el año 2022 en la editorial Universitaria, ¿no? Y este libro ha sido revisado por el doctor Agustín de la Herrán, de la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora Regina Agramonte, de la Universidad Científica del Sur. Ya está con nosotros el doctor Ernesto Edmundo Hashimoto Moncayo, a quien le damos la cordial bienvenida a esta jornada para la presentación del libro al que acabamos de mencionar. Adelante, doctor Hashimoto, bienvenido. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo especial para todos los colegas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del cual soy amigo de muchos de los que están allí presentes, y un reconocimiento a la licenciada Karina Aguayo por el trabajo que está realizando desde ya muchos años en Editorial Universitaria, promoviendo y facilitando la publicación de las investigaciones que realizan nuestros colegas profesores. Dicho todo esto, entonces paso a enumerar algunos apuntes de lo que contiene el libro. En principio se pensó en escribir este libro en la medida en que solo existían ciertos datos sueltos de lo que implica la investigación formativa. Hasta la fecha no había encontrado yo un documento que un poco resumiera y sistematizara la información existente o que detallara y explicara lo que realmente implica la investigación formativa. Entonces, esa fue la razón por la que se escribió el libro. En el libro se hace una pequeña introducción donde se resalta que la universidad no fue desde su nacimiento la cuna de la investigación, sino más bien fue la cuna de la formación de profesionales, y que la investigación fue promovida externamente en la universidad y que recién con el modelo humboldtiano alemán de universidad es que se dio énfasis y se promovió la investigación. La investigación en la universidad ahora resulta una función esencial y todos reconocemos que eso es importante. Sin embargo, en la universidad se dan dos tipos de investigación. La investigación generativa, aquella que produce nuevos conocimientos, aquella que raspa la frontera de la ciencia para seguir haciéndola crecer, y la investigación formativa, aquella investigación que se preocupa de formar nuevos científicos, nuevos investigadores, pero además de formar a los profesionales. Entonces, la pregunta que surgió es, ¿cuán útil va a ser la formación en investigación a aquellos profesionales que generalmente el 95% se dedican a su actividad, a su ejercicio profesional, y son muy pocos, de acuerdo con alguna estadística que existe, un 0,3% que se dedica a hacer ciencia, a hacer los estudios de doctorado. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil la investigación formativa en este contexto? Lo primero que se comenzó a analizar es qué implica la investigación. La investigación es un sustantivo que radica en buscar información, en generar información. Entonces, cuando a esta investigación le ponemos un adjetivo,
ya le llamamos investigación científica o investigación tecnológica o investigación humanística. Entonces, el primer gran dilema que establece el libro es establecer qué tipo de investigación es el que debemos nosotros utilizar para formar a los estudiantes. Y comenzamos con la disquisición sobre lo que significa ciencia. Establecer lo que es la ciencia es una cosa un poquito complicada, no es una cosa tan simple, porque dependiendo de las posiciones filosóficas que se tenga, es que uno le da cierta connotación o cierta definición a lo que es ciencia. Entonces, habría que establecer primero un terreno común para saber si lo que yo hago como disciplina es ciencia o no. Y luego, lo que implicaba establecer si existen diferencias en las distintas disciplinas que se cultivan en una universidad. Por ejemplo, administración, una disciplina que se cultiva, ¿es ciencia o qué es? Ingeniería, habría que definir si es ciencia o qué es. ¿Por qué? Porque en función de la tipificación que hacemos de la disciplina o del conocimiento que se cultiva, es que uno va a utilizar ciertos métodos y por lo tanto va a usar un tipo de investigación. De manera que en el universal del conocimiento se estableció que se puede dividir en conocimientos básicamente científicos o tecnológicos o humanísticos, ¿no? Más allá del conocimiento teológico o del conocimiento mágico que no son los que se enseñan en las universidades. Entonces, la pregunta que se formuló fue, ¿debo enseñar la investigación científica en las carreras tecnológicas o debo enseñar la investigación científica en las carreras humanísticas? ¿O es que también yo debo diferenciar el método que se utiliza, la lógica que se utiliza para poder utilizarlos en la formación de investigación en cada una de estas disciplinas? Toda esa disquisición teórica, epistemológica, se realiza en el libro, por lo menos en un par de capítulos, para establecer que existen diferencias entre lo que es ciencia y por lo tanto la investigación científica, lo que es tecnología y por tanto la investigación tecnológica, etc. Entonces, la institución o la persona debería tomar posición filosófica sobre lo que considera ciencia o sobre lo que considera tecnología o sobre lo que considera humanidades. Habiendo tomado posición, entonces puede decir, en mi disciplina yo voy a ayudarlos, voy a generar un proceso de formación en investigación científica o voy a generar un proceso de investigación en investigación tecnológica o humanística. Porque cientificar todos los procesos podría generar un gran problema de formación. Ejemplo, los matemáticos utilizan el método deductivo y eso los obliga a desarrollar ciertas habilidades que son distintas a las habilidades que exige utilizar el método hipodeductivo, muy útil en las ciencias naturales, o que es distinto si yo quiero utilizar el método interpretativo fenomenológico para las humanidades. Entonces, esa disquisición teórica más o menos se resume en 2 capítulos de este libro. Y luego, después de haber definido qué es investigación, los tipos de investigación y las formas como se entiende la investigación a nivel mundial, el libro comienza a hacer el análisis de lo que implica el proceso formativo. Y en estos capítulos del libro sobre el proceso formativo se explica la necesidad de que si queremos formar a alumnos creativos, cuestionadores, críticos, tendremos que darle libertad del pensamiento. Tenemos que darle un nivel de autonomía.
aunque el sistema es obligadamente heterónomo, dependiente, hace que las personas sean muy dependientes, muy domesticadas, que de forma la creatividad exige y la criticidad exige que se le dé cierto nivel de libertad. Entonces, viendo todo este análisis, uno tiene que ver en qué sentido, por tanto, es útil la investigación en el proceso formativo para desarrollar en las personas la creatividad y el cuestionamiento, más allá de que fueran científicos o no. En ese nivel, el libro explica que aún en las personas que van a ejercer solamente su profesión, formarlos de acuerdo con la lógica de la investigación de su disciplina es sumamente útil o vital. Por lo tanto, era importante que se desarrolle el concepto de lo que es investigación formativa. Voy a leerles lo que dice el libro respecto al concepto que se ha manejado. Señalo, la investigación formativa es un proceso planificado y permanente que forma parte de la formación profesional donde se utiliza la lógica de la investigación, ya sea científica, tecnológica o humanística, para que el alumno moldee su mente al aprender y aplicar el método de investigación que corresponde a su disciplina, desarrollando habilidades y procedimientos propios de la investigación y cultivar nuevas actitudes que deben servirle en su labor profesional o en su formación de científico. Entonces, este concepto le da al alumno el protagonismo para ser formado y para moldear su mente. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿qué implica que el estudiante moldee su mente? El molde o figura que se pretende proponer perdón. Perdón, he tenido un problema de mi computadora, estoy tratando de explicarlo con mi teléfono nomás y mi computadora se alocó. Bien, ¿qué implica que el estudiante moldee su mente? Porque este es, en cierta medida, el núcleo de la explicación que damos en el libro. El molde o figura que se pretende proponer es el tipo de alumno que se aspira a ser. En nuestro caso, como hemos dicho, es la figura de un alumno con iniciativa, un alumno crítico, creativo, independiente, libre, pero con respeto a las normas e instituciones. Esto equivale que en el proceso formativo exista un equilibrio estratégico entre los procesos de heteronomía y los procesos de autonomía, entre el proceso de dependencia y el proceso de independencia o autonomía. Implica también que la sustancia que debemos compartir con el estudiante que ayuda a adoptarse a ese molde es la lógica y los métodos de investigación. Entonces, no hay otro mecanismo desde el punto de vista de la formación profesional que sostenidamente dé pie a este proceso. Por eso nos preguntamos por qué la lógica de la investigación es una buena herramienta para que el alumno moldee su mente, pueda conseguir ser un mejor intelectual y un profesional más eficiente. Y la respuesta que damos en el libro es porque el usar el método científico, los que inician una investigación, se obligan previamente a conocer empírica o teóricamente su objeto de estudio. Aprenden a seleccionar temas de interés personal o institucional con información básica. Es decir, los alumnos que están formados o que están siendo formados a través de la lógica de la ciencia o de la tecnología o de las humanidades, porque todos estos métodos confluyen en estas cosas comunes, es que no realizan las cosas a tontas y a locas,
sino que inician un proceso sistemático del desarrollo del pensamiento para abordar un objeto de estudio. Luego, una vez que seleccionan el tema de estudio, todos los que ingresan al mundo de la investigación, sea como hobby o como parte de su proceso formativo o como una actividad profesional, necesitan profundizar el conocimiento de esa realidad. Esto ayuda a no tomar decisiones sin conocer profundamente un fenómeno. Un profesional, por tanto, que por ejemplo tiene un trabajo cualquiera y está formado con esta lógica desde su desarrollo universitario, entonces al observarse en una realidad determinada, ya va a ser un hábito para él mirar la realidad, conocerla profundamente, estudiarla con detalle para poder tomar decisiones. Eso ya se convierte casi en un hábito y no va a dar opiniones o no va a tomar decisiones sin tener un conocimiento más o menos detallado sobre el tema. El uso de la lógica de la ciencia, que es parte del proceso de formación, hace que los investigadores de cualquier disciplina aprendan a acotar o delimitar objetos de estudio a través del proceso de problematización. Por eso que cuando a uno le dicen siempre, cuando le enseñan metodología o cuando quiere hacer un proyecto, siempre le dicen problematiza, y cuando le enseñan a problematizar, le dice haz la delimitación espacial, temporal o sustantiva de ese problema. Este paso de la lógica de la investigación enseña a subdividir y precisar los problemas, enseña a limitar o acotar campos sobre los que va a actuar y por lo tanto le facilita o le es más factible el abordaje de esos problemas para solucionarlos. Los investigadores buscan métodos que desde su experiencia o disciplina son confiables y rigurosos. Cuando uno le enseña la lógica del método científico, le dice al estudiante, estos son los pasos del método científico, pero también existen métodos particulares para abordar un objeto de estudio desde tu propia disciplina. Aprende a seleccionar qué métodos son los que te pueden ayudar a obtener el resultado para poder contrastar tu hipótesis. Ese proceso formativo entonces hace que uno permanentemente esté buscando distintas formas de abordar un problema de su profesión, en su institución o realidad cualquiera, para poderlo trabajar. De manera que ese profesional, más allá de que sea científico o no, le va a ayudar su formación en la lógica de la ciencia o de la tecnología, le va a ayudar a establecer y seleccionar los elementos que le permitan generar mayores soluciones o mejores soluciones a los problemas planteados. Luego, también el ser formado de acuerdo con la lógica de la investigación, según la disciplina que se plantea, ayuda a generar pues actitudes que son muy propias del investigador. Le enseña a ser, por ejemplo, a respetar la propuesta de los otros, cuando les enseñan a citar, le enseñan a ser honestos intelectualmente, cuando le dicen no plagies, no copies sin citar, etc. Cuando le dicen respeta el resultado, entonces ya el profesional va adquiriendo nuevas actitudes, aparte de las habilidades propias del pensamiento que son consecuencia de aplicar el método de la ciencia. Como ustedes pueden observar, más allá de que el estudiante universitario sea científico o no, el proceso formativo en la lógica de la ciencia, en la investigación, hace que ese estudiante deje de ser rutinario, mecánico, y se constituya más bien en un profesional que aprende a cuestionar la realidad donde está viviendo para hacerla y presentar soluciones mucho más eficientes, mucho más factibles. Después de haber hecho esta explicación conceptual de lo que es investigación y de lo que es formación y de por qué es útil, el libro continúa desarrollando los capítulos ya de su implementación.
Ahora, ¿cómo implementamos la investigación formativa? En principio establecemos que la investigación formativa no es una estrategia metodológica, porque no se circunscribe solo a cómo usar una metodología para lograr ciertos resultados, ni es una estrategia didáctica, sino entendemos, en el libro está explicado, que se constituye en una estrategia curricular y por lo tanto tiene que ir su implementación en función de todo su proceso de formación. Y explicamos que esta implementación más o menos se sustenta en lo que haría, por ejemplo, cualquier trabajador en una fábrica o un futbolista amateur para convertirse en profesional. Lo primero que se tiene que dar a ese trabajador en la fábrica o a este futbolista es cultivarles las habilidades básicas, que desarrollen primero las habilidades básicas, que practiquen el ejercicio de las habilidades básicas. Por ejemplo, para un futbolista las habilidades básicas sería pues aprender a parar una pelota, aprender a dar un pase, a patear con la parte interna o externa del pie, son habilidades básicas. Aprender a llevar el balón cuando corre, etc. Muy bien, ¿qué habilidades básicas son las que tiene que desarrollarse en un investigador o en un profesional que está siendo formado desde el punto de vista y de la lógica de la investigación? Entonces, el libro señala que la primera habilidad básica que tenemos que cultivar es la observación. Y la observación no se necesita ningún tipo de estructura especial. Desde el primer ciclo, en cualquiera de los cursos, se le puede enseñar a desarrollar la observación como parte de una habilidad básica que tiene que cultivar. Recuerden ustedes que si un jugador no ha cultivado esas habilidades básicas, cuando lo ponen a jugar en el campo, no va a poder desarrollarse eficientemente. A un investigador que no ha desarrollado estas habilidades básicas, lo único que va a hacer es lo que diría Thomas Kuhn en su libro Las estructuras de las revoluciones científicas. Será un científico normal, vale decir, un científico que solo repite los procesos y métodos que aprendió cuando fue formado. No va a ser un científico disruptivo, aquel que puede generar la nueva ciencia o la ciencia revolucionaria. Entonces, para que sea un científico eficiente hay que enseñarle esas habilidades básicas que implica la observación, la clasificación, que aprenda a comparar, a clasificar, que son elementos básicos que podemos irlo haciendo en cada asignatura o en cada tipo de asignatura desde su proceso formativo en los primeros ciclos. Y luego sigue desarrollando habilidades más complejas como el análisis, la síntesis, la redacción, que se va estableciendo a lo largo de la carrera profesional. El libro también incorpora como parte de un capítulo, el resultado de un proceso de implementación que el autor, en este caso el que les habla, realizó en un curso que dio en la Universidad Nacional de la Frontera, con todas las escuelas profesionales que hubo, y recogió textualmente, sin quitar ni una coma, el producto de cómo la Escuela Profesional de Administración logró establecer su propio concepto de lo que es investigación formativa, hasta el costo que implicaba la aplicación de la investigación formativa en su carrera profesional. Esta explicación y ese ejemplo están dados y expuestos en los capítulos últimos del libro. Entonces, si ustedes desean conocer más o menos los conceptos que se han manejado en el libro, a lo largo de todo el libro, y la forma como esto se ha implementado, está el libro a su disposición. Creo que hay algunos que he dejado allí en la Federación de Docentes de la FEDUR, para que ustedes puedan revisarlo, tomarlo como referencia y elemento de discusión
y poder sacar sus conclusiones y ver si se aplica o no en este proceso de relicenciamiento que tenemos que hacer y sea parte del modelo educativo de nuestra universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y estoy dispuesto a someterme a sus preguntas y consideraciones que quisieran hacer. Bien, entonces ha sido el doctor Ernesto Hashimoto quien ha presentado su experiencia investigativa, ¿no? Nos hablaba del proceso formativo en la lógica, en este caso, de la formación de los estudiantes o profesionales en el marco de la investigación. De alguna u otra manera, la investigación formativa entonces crea espacios para las prácticas, familiariza con métodos, técnicas, sirve de laboratorio, de ensayo y experimentación para promover a aquellos docentes y estudiantes que se dedicarán pues a la investigación. Estimado doctor Hashimoto, a partir de la experiencia que usted ha tenido, ¿cuál es la relación que podría establecerse en el campo ya de aterrizar un poco la propuesta a educación básica regular, ¿no? O sea, observo que la propuesta está desarrollada en torno a estudiantes universitarios, pero ¿cómo podríamos, de alguna u otra manera, de repente, quienes hacemos ejercicio docente en educación básica regular, trabajar esta propuesta que usted plantea? Yo creo que sí es posible, es factible y hasta necesario que algunos componentes del proceso de la investigación formativa se aplique en la escuela básica regular. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos son personas con una mentalidad primero abierta al cuestionamiento, personas que aprendan a cuestionar una realidad para hacerla mejor, personas con creatividad para poder dar soluciones distintas, y esta libertad del pensamiento y de la razón la da un proceso donde a usted se le dice investigue tal o cual tema, porque esa libertad es lo que se requiere para que uno incluso pudiera hasta cuestionar lo que está leyendo en los libros, en los documentos, y máxime si tienes algún tutor, algún asesor que te estimule estos procesos. Lo que sucede más bien es al revés. En la educación básica regular y en la educación universitaria hay procesos algunos le llaman genocidio cuando matas a las personas, ¿no? Pero en este caso podríamos decir de intelecticidio, porque a veces los profesores matamos esta creatividad y este espíritu crítico de los estudiantes y lo domesticamos haciendo que repitan las mismas cosas que nosotros le damos para que lean o lo que creemos como doctrina. Entonces, darles espacios para que ellos tengan la posibilidad de decir, este es un camino o yo escojo otro, esta es una teoría o yo escojo otra, es importantísimo para el crecimiento de su disciplina, sea ciencia, sea tecnología, sea humanística, humanidades, etc. Entonces, algunos componentes pueden serle útil. Por ejemplo, mire usted, una habilidad un poquito más compleja que la clasificación, la comparación, que la observación, es el análisis. El análisis es fundamental en el desarrollo del pensamiento humano. Y creo que los grandes problemas que tenemos en la formación, en nuestros parlamentarios, en nuestros profesionales, es que contamos con personas que no analizan y que solamente repiten como loros ciertas fórmulas o ciertos clichés o cierto tipo de doctrina. Entonces, yo creo que si desarrollamos ese tipo de forma de pensar desde nuestros estudiantes secundarios, vamos a tener excelentes estudiantes universitarios que a nosotros como profesores nos van a obligar a seguir leyendo y aprendiendo, ¿no?
Muy bien, doctor Ernesto, gran aporte entonces para el desarrollo de la criticidad, en este caso de los futuros profesionales, y también un aporte para que se vaya implementando en educación básica regular. Ha sido entonces la presentación del libro de investigación formativa, conceptos y procedimientos. Están a la mano para, en este caso, la adquisición y poder nutrirnos de todos los conceptos de investigación que aquí en este libro se desarrollan y se proponen. Muchísimas gracias, doctor Hashimoto. Hasta otra oportunidad, y leemos lo que Marta Vergara acaba de escribir. Lo felicita, dice que es muy interesante su aporte a la investigación formativa. Muchísimas gracias, muy amable, doctor Ernesto Hashimoto. Hasta otra oportunidad. Gracias, gracias Marta, gracias Beder. Un abrazo Un para todos. abrazo, Ernesto, un abrazo, Ernesto.